Hola, bienvenidos. Mi nombre es William Fernando Jacobi Mayesela, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. Y en esta presentación quiero recorrer un tema que personalmente me parece fascinante dentro del derecho penal: las fases del intercriminis, es decir, el camino que sigue el delito desde que nace como una simple idea hasta que se convierte en un hecho consumado. No se trata solo de una figura teórica más para aprender de memoria. El intercriminis está directamente relacionado con algo muy delicado: el momento en que el Estado puede empezar a intervenir y castigar. Si nos equivocamos en eso, corremos el riesgo de castigar de más. Por ejemplo, ideas o intenciones que nunca llegaron a convertirse en conductas, o de castigar de menos, ignorando fases peligrosas que ya ponen en riesgo bienes jurídicos fundamentales. En el caso ecuatoriano, este análisis no se puede separar de la Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico Integral Penal. Ambos insisten en algo que suena sencillo, pero que ha costado siglos construir. No hay infracción, pena ni proceso sin ley anterior que lo determine. Es decir, no hay castigo sin ley previa. Y tampoco hay delito sin una conducta que encaje en el tipo penal. El intercriminis nos ayuda justamente a delimitar eso, haciéndonos tres preguntas básicas. La primera: ¿dónde termina la libertad de pensar y empieza la responsabilidad penal? La segunda: ¿en qué momento una conducta se vuelve tentativa? Y la tercera: ¿cuándo estamos ya frente a un delito consumado? Vamos a tratar cada una de estas preguntas y vamos a entender cuál es el recorrido del intercriminis. Empecemos por la noción general para tener el mapa en nuestra mente. Intercriminis es una expresión latina que podemos traducir como camino del delito. No es un término creado por el COIP ni por el derecho penal en sí. Viene de la tradición penal europea, especialmente de la doctrina clásica. Autores como Jiménez de Azúa, Zafferoni, Muñoz de Conde y otros explican que el intercriminis es la sucesión de etapas por las que pasa una conducta delictiva. Primero existe como idea, luego se planifica, luego se inicia la ejecución y finalmente puede llegar a consumarse. Y aquí aparece algo que es clave. El intercriminis solo cobra sentido en los delitos dolosos, es decir, aquellos donde hay una voluntad dirigida hacia la producción del resultado. En delitos culposos, por imprudencia, negligencia e inobservancia de la norma, no existe una decisión de delinquir que vaya pasando por fases internas. Lo que hay es una conducta descuidada o temeraria que termina causando un daño. Entonces, cuando hablamos del intercriminis, hablamos siempre de delitos dolosos y de una voluntad criminal que avanza por fases. Por razones didácticas, esa evolución se divide en dos grandes etapas. La primera, la fase interna, donde todo ocurre en la mente. Y segunda, la fase externa, donde el pensamiento se convierte en conducta observable. Vamos a entrar en cada una de ellas. Analicemos primero la fase interna, que básicamente es el delito antes del delito. La fase interna es la parte más silenciosa del intercriminis. No hay armas, no hay gritos, no hay actos visibles. Solo hay una persona pensando, reflexionando y, eventualmente, tomando una decisión. Esta fase clásica en la aplicación de la dogmática penal se divide en tres momentos. La primera, la ideación. La ideación es el primer destello. El sujeto piensa en cometer un delito. Puede ser algo fugaz o algo recurrente.
y tiene dos preguntas. ¿Y si me apropio de un dinero? ¿Si hago daño a una persona? ¿O situaciones similares como ejemplo? En este punto, el derecho penal no puede ni debe hacer nada. Pensar no es delito. Si el Estado pudiera castigar ideas, no estaríamos en un Estado constitucional de derechos, sino en un régimen de control mental. Por eso, la ideación carece de relevancia jurídico-penal. Luego tenemos la deliberación. Aquí el sujeto ya no solo tiene una idea, sino que empieza a valorarla como tal. Y puede hacerse preguntas en su mente como, ¿vale la pena hacerlo? ¿Cómo lo haría? ¿Qué riesgos puedo correr? ¿Me descubrirán si hago algo? Y en esta fase de cálculo mental de medios y oportunidades y consecuencias, la persona está evaluando todavía si puede, debe o quiere cometer un delito como tal. Sigue siendo, sin embargo, puro mundo interno. No hay todavía actos o lesiones a bienes jurídicos y nuevamente, el derecho penal no puede actuar aquí. Y como tercero, tenemos la resolución. La resolución es el momento en que el sujeto convencidamente dice, aunque sea para sí mismo, lo voy a hacer. Se ha tomado una decisión, es decir, la voluntad ya está inclinada y nos guía hacia una acción. Sin embargo, mientras esa resolución no se exteriorice, sigue siendo impune. Aquí aparece el viejo principio del derecho romano que mencionamos hace un momento. Nadie sufre pena por pensamiento. Solo cuando esta resolución se manifiesta en el mundo exterior, por ejemplo, mediante amenazas, coacciones, instigaciones u otros, podríamos empezar a hablar de una relevancia penal. Pero eso ya nos empuja hacia la fase externa. La idea clave aquí es, toda la fase interna por sí sola no es punible. Y eso no es un defecto del sistema, sino una garantía. Protege la libertad mental y evita que el Estado se vuelva un censor de pensamientos. Y ahora analicemos la fase externa, que es pasar del pensamiento a la acción. Ahora sí entramos en la parte visible del intercrímenes, la fase externa. Aquí ya no hablamos de ideas, sino de conductas. Esta fase suele desglosarse en tres fases básicas. La primera, los actos preparatorios. La segunda, la tentativa. Y la tercera, la consumación. Y algunos enfoques doctrinales también se hablan del delito imposible y del desistimiento voluntario. Vamos paso a paso. Actos preparatorios. Los actos preparatorios son aquellos actos que empiezan a organizar el delito, pero que todavía no constituyen la ejecución directa del tipo penal. Por ejemplo, comprar un arma para cometer un robo, hacer seguimiento a la víctima, alquilar un vehículo para usarlo en el hecho, reunirse con otros para trazar el plan. A nivel teórico, se considera que los actos preparatorios, el peligro aún es remoto. El sujeto está armando el escenario, pero no ha comenzado todavía el acto tipo. En consecuencia, la regla general es que los actos preparatorios no son punibles. El derecho penal espera, aguanta un poquito más antes de intervenir. Sin embargo, el legislador penal ecuatoriano, como muchos otros, ha considerado que ciertos actos preparatorios, por su gravedad, merecen sanción, incluso antes de la ejecución del delito principal. Un ejemplo clave en el COIP es la asociación ilícita.
Cuando dos o más personas se organizan de forma estable para cometer delito, eso ya constituye un delito autónomo, aunque todavía no se haya cometido el hecho que se planea. Lo mismo ocurre con figuras como la conspiración o la instigación para delitos graves. Entonces, podemos decir que la regla general es la impunidad de los actos preparatorios. La excepción prevista expresamente por la ley es la punibilidad de ciertos actos preparatorios que ya representan un riesgo concreto para la sociedad. Y pasamos después a la tentativa. Este ya es un terreno un poco más denso. Desde la perspectiva del COIP, hay tentativa cuando el sujeto inicia la ejecución de un delito y, sin embargo, no logra consumarlo por causas ajenas a su voluntad. Es decir, ya no estamos ante la simple preparación, ya empezó el verbo rector, el tipo penal, por ejemplo, matar, apoderarse, lesionar, robar por el resultado, pero el resultado final no logra producirse. Un ejemplo típico, una persona dispara contra otra con intención de matarla, pero falla el disparo o la víctima es auxiliada a tiempo y sobrevive. Aquí no hay homicidio consumado, pero hay tentativa de homicidio. La tentativa es muy importante porque marca el umbral mínimo de punibilidad. Desde que hay tentativa, el derecho penal ecuatoriano puede sancionar, aunque el daño no se haya consumado de manera completa. Doctrinalmente se han distinguido varias formas. La primera, la tentativa inacabada. En este caso, el autor inicia la ejecución, pero no alcanza a realizar todos los actos que tenía previstos para consumar el delito. La segunda, la tentativa acabada. El autor realiza todo lo que cree necesario para lograr el resultado, pero este no se produce. Por ejemplo, dispara al corazón, pero el disparo no resulta mortal. Y la tercera, el delito imposible. Cuando por las circunstancias del caso, el delito era imposible de consumar, aunque la voluntad criminal estuviera presente. Por ejemplo, disparar a una cama vacía creyendo que la víctima está allí, o usar un veneno que en realidad es inocuo. Algunos códigos lo regulan expresamente. En nuestro entorno se discute su tratamiento dentro de la tentativa. ¿Por qué sancionar la tentativa si no pasó nada? Porque desde el momento en que la conducta entra en el terreno de la ejecución, el bien jurídico ya está con un peligro concreto. Aunque el daño no se consuma, la voluntad del autor quedó expuesta y el riesgo fue real. Por eso el COIP sanciona la tentativa, pero con una reducción de pena respecto al delito consumado, aplicando el principio de proporcionalidad. No es lo mismo pensar en matar que intentar matar, que de hecho matar. Y por último, tenemos la consumación. La consumación es el punto máximo del intercriminis. Aquí se produce el resultado típico que la norma describe. Por ejemplo, en el homicidio, la consumación se alcanza cuando se produce la muerte de la víctima. El robo, cuando el sujeto se apodera de la cosa mueble ajena con ánimo de lucro, empleando fuerza o violencia. Y el delito de lesiones, cuando se provoca un daño en la integridad física o psicológica de la persona afectada. Una cuestión interesante es que, aunque se habla de consumación como la última fase, muchos autores aclaran que la consumación no es una fase más, sino el punto de llegar. El intercriminis converge en la consumación. Todo el recorrido anterior tenía como posible destino este momento. A partir de la consumación, la atención se concentra en
la determinación de la pena, el análisis de las posibles circunstancias atenuantes o agravantes y, en algunos casos, las consecuencias posteriores para la reparación integral. Ahora, analicemos cómo para el intercriminis se da la participación y la responsabilidad, porque hasta ahora hemos hablado como que si todo el camino se traza por una sola persona, pero en realidad muchos delitos se cometen en grupo, unos planificando, otros ejecutando y otros posiblemente facilitando las cosas para que el delito se pueda dar. Y aquí entra en juego la teoría de la participación delictiva. En el COIP se distinguen las siguientes personas. Primero, el autor, quien ejecuta directamente el hecho o tiene dominio funcional del mismo. El coautor, quien realiza el hecho conjuntamente con otros, compartiendo el dominio del hecho. El cómplice, que es quien colabora sin ejecutar el verbo rector principal. Y el instigador, quien induce u ordena a otro a cometer el delito. El intercriminis ayuda a ubicar dónde interviene cada uno, porque hay quien participa en la fase preparatoria, por ejemplo, proporcionando el arma. Hay quien actúa en la fase de ejecución, quien dispara, quien se apodera, quien ejecuta el verbo rector dentro de lo que está sucediendo. Y otros intervienen en momentos cercanos a la consumación o incluso después. La idea es que la responsabilidad penal se mida según el grado de participación y el momento del intercriminis en el que interviene cada sujeto. No es lo mismo quien concibe, quien organiza y quien ejecuta, porque hay personas que solo colaboran de forma secundaria y otros que ejecutan la acción como tal. Para terminar, quiero quedarme con una idea que personalmente me parece central. El estudio del intercriminis no es un simple esquema doctrinal compuesto de flechas y etapas. Es una forma de recordarnos que el poder punitivo del Estado debe avanzar con cautela. Castigar el pensamiento sería tiránico. Castigar actos preparatorios sin riesgo real sería desproporcionado. Ignorar una tentativa sería irresponsable y no sancionar un delito consumado sería injusto. El intercriminis nos ayuda a encontrar ese equilibrio, a decidir cuándo el derecho penal debe intervenir y hasta qué punto. En el contexto ecuatoriano, bajo una constitución garantista y un COIP que recoge principios como la legalidad, la culpabilidad y la proporcionalidad, esta figura se transforma en guía. Nos obliga a mirar no solo el resultado, sino el proceso entero, entendiendo que cada fase dice algo sobre la voluntad del autor, el peligro creado y la gravedad del hecho. Como juristas, como operadores del derecho, incluso como estudiantes, tenemos la tarea de no ver el delito en blanco y negro, sino de analizar todo su recorrido. Solo así podemos aplicar el derecho penal con justicia y sin perder de vista lo esencial, la dignidad humana, incluso cuando hablamos de quien ha decidido cruzar la línea de la legalidad. Muchas gracias.